Vamos a ver un ejemplo para que nos demos cuenta de lo útil que puede llegar a ser trabajar en coordenadas polares con la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a demostrar, o vamos a intentar ver, las trayectorias cerradas de los planetas son, porque el otro día lo dije y luego me quedé pensando, dije, toda la verdad no dije, no era cierto del todo, estaba pensando y no lo dije explícitamente en las trayectorias cerradas, porque puede haber trayectorias abiertas, esas van a ser o bien hipérbolas o bien parábolas, ¿de acuerdo? Y esos dos casos, digamos, en los cuales las trayectorias son abiertas, no se cierran, no las dije explícitamente, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver todas. Son elipses, hipérbolas y parábolas. En general, todos los casos. Las Voyager que lanzaron en el 77. No. Sí, no me falló mal la memoria. Entraba yo en el ISTE, 1977, y la Voyager 2, que fue unos meses después, si no me equivoco. ¿No? ¿En qué fecha lanzaron la 1? No me acuerdo. ¿Él? Sí, no, pero los dos en el 77, eso es unos meses. Será agosto, ¿no? Ah, no, pero la 2 primero, antes. Sí, pero la razón es porque la que lanzaron después está más lejos que la que lanzaron primero. Si no me equivoco, habría que ver. ¿De acuerdo? Está llegando, hace 2 o 3 años ya estaba llegando a los límites del sistema solar. Lo que pasa es que los límites no es algo, digamos, como atravesar esta pared. ¿De acuerdo? Bueno, las órbitas de esas sondas, fijaos, ¿eh? O sea que si vosotros habéis nacido en el 98, digamos, pues 20 años antes. Por ahí siguen. Y mandando señales. Las trayectorias son hipérbolas. Bien. Seguro que habéis visto pelis en las que aparecen las de Star Trek y eso. Bueno, pues entonces, vamos a ver cómo sería. Necesitamos, naturalmente, vamos a considerar el caso sencillo, lo más sencillo posible. Tenemos, por así decirlo, tenemos el Sol y un planeta. ¿De acuerdo? Todavía voy a hacer una aproximación más. No tendría por qué, pero así me ahorro un poco más de trabajo con vosotros. La masa del Sol comparada con la masa, o por ejemplo la masa de la Tierra comparada con la masa de la sonda o cualquier cosa de esas, la diferencia de masas es tan grande que vamos a poder suponer que uno de ellos está fijo en el sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a suponer está fijo. Vamos a poner ahí el origen de coordenadas. Eso no es cierto. ¿De acuerdo? Es decir, hasta el Sol, el centro de masas del Sol,
sigue una trayectoria circular. Lo que pasa es que el centro de masas, digamos, del sistema solar está dentro del propio Sol. El 99, algo por ciento, no me acuerdo, de la masa de todo el sistema solar es del Sol. O sea, el resto es la gran parte de Júpiter. Fijaos, la Tierra, Júpiter tiene, el radio de Júpiter es 10 veces el radio de la Tierra, así a grosso modo, y el radio del Sol es 10 veces el de Júpiter, es decir, que el radio del Sol es aproximadamente 100 veces el radio de la Tierra. La densidad no es la misma, eso quiere decir que si Júpiter, el radio de Júpiter es 10 veces, ¿no? Entonces tendríamos que la masa, si tuviesen igual densidad la Tierra y Júpiter, sería 1000 veces la masa de Júpiter la de la Tierra. No, es aproximadamente 300 y pico veces la de la Tierra. Es decir, tiene una densidad menor. ¿De acuerdo? Y podríamos aplicarle el otro, decir, si tuviesen, por supuesto, si tuviesen la misma densidad Júpiter y el Sol, pues digamos otras 1000 veces. Claro, si uno piensa 1000 veces, estupendo, genial. Eso corresponde a 0,1%. 0,1% de la masa del Sol es la masa de Júpiter, así a grosso modo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces no es una, digamos, tan descabellado lo que vamos a hacer nosotros. Si las masas fuesen comparables, entonces tendría que, eso ya no lo haría. Bien, esta suposición, para vosotros, sencillito. Y queremos ver la trayectoria, ¿no? Hallar la trayectoria. Del otro cuerpo, claro, el otro se está moviendo. Que orbita alrededor del primero. He dejado justo aquí antes de la pausa, ¿no? Tenemos que hallar la trayectoria. Antes de que se me olvide, pues indicaros una fuente bibliográfica donde lo podéis encontrar. Podéis encontrar en el Taylor, en Mecánica Clásica. Me parece que es John R. Taylor. En el capítulo 8, si la memoria no me falla. ¿De acuerdo? Esto si lo podéis, ya digo, prestar más atención, como está a vuestra disposición, ¿no? Pues podéis consultarlo luego, los pasos que yo voy a hacer, casi mejor y os vais fijando. Bien, este es el problema que vamos a tratar, digamos, es más general de lo que yo estoy poniendo. Yo voy a trabajar naturalmente con la gravitación, la atracción gravitatoria entre dos cuerpos. Es decir, que va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero quiero decir que es más general el problema que vamos a tratar. Es eso, realmente lo voy a utilizar al final. Lo que voy a utilizar desde el principio es que la fuerza que está actuando sobre la masa esta m es una fuerza que se llama central. ¿De acuerdo? Yo pongo el origen de coordenadas precisamente donde se encuentra el otro planeta que habíamos considerado su puesto fijo. De tal manera que entonces la fuerza sobre este otro planeta, este otro cuerpo que está orbitando, siempre está apuntando hacia el centro. Por eso se le llama una fuerza central. Bien, eso ya indica, si uno piensa en las leyes de Newton, en una expresión que también os pondré, no sé si hoy, pero seguro que os la voy a poner en algún momento, es expresar la segunda ley de Newton en vez de como conservación del momento lineal, como conservación del momento angular. En este caso, precisamente, que la fuerza sea central, veréis, y comentaré yo dentro de un momento, no es nada más que, o se va a reflejar en que una magnitud física, que es el momento angular de este planeta de masa m minúscula, se conserva, permanece constante a lo largo del movimiento. No solo la conservación de la energía mecánica, porque ahí lo que tenemos es energía cinética y energía potencial gravitatoria, que eso también, porque no hay rozamientos, no hay disipación, eso también, ¿de acuerdo? Sino que en este problema, aparte de eso, se va a conservar otra magnitud física muy importante, fundamental.
todavía más importante que el momento lineal. ¿Sabéis lo que es el momento angular? ¿Suena? El momento angular es todavía más importante que, iba a decir, bueno, todo eso son comparaciones de Miguel, pero el criterio de comparación es que si uno piensa no en la física clásica, sino piensa en la mecánica cuántica, entonces hay dos magnitudes físicas que están cuantizadas, que son la energía, los niveles energéticos, cuando estamos pensando en el átomo, ¿no? Los niveles energéticos, el átomo de Bohr, os suena esas cosas, ¿no? Pues como está cuantizado, los saltos de energía no son, digamos, la energía, no, los electrones no pueden tomar cualquier energía, nivel energético, sino que únicamente determinados niveles cuantizados, es decir, tiene que saltar de uno a otro. Esa es, por lo tanto, es una magnitud física muy importante desde ese punto de vista, pero otra que está cuantizada es el momento angular. El momento angular está cuantizado. No el momento lineal, el momento angular. Lo cual quiere decir, y es tan importante, que cuando uno tiene mala suerte y tiene, por ejemplo, una enfermedad como un cáncer, y hay que hacerle pues un tipo de... hay que ver lo que hay, ¿no? Primero, si es un cáncer, pues uno de los métodos que uno utiliza es una resonancia magnética. Entonces yo no, ahí siempre pongo ese ejemplo porque cuando uno dice, ¡jo, qué cosas más raras! Digo, sí, pero en esos momentos estoy seguro de que te gusta que el momento angular esté cuantizado, porque se basa en eso. ¿De acuerdo? Se pone entre imanes, entonces lo que uno hace es precisamente niveles energéticos que tienen diferente momento angular, son como pequeños imanes, tienen la misma energía, pero al meterlos dentro de un campo magnético, entonces uno los está separando, dos niveles que tienen el mismo nivel energético, con dos momentos angulares, los separas y lo que haces es precisamente ver cómo es la separación entre los dos. Eso se hace, separarlos, mediante campos magnéticos de los más intensos que crea el hombre, que son ahí, pues en el hospital, del orden de Teslas. ¿De acuerdo? Gracias a que está cuantizado. O sea, que fijaos, si es importante el momento angular frente al momento lineal. Pero bueno, eso es una cosa mía, que me he separado del tema que estamos tratando. Bien, pues vamos a ver. Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que es lo que sabéis. Y lo voy a aplicar en coordenadas polares. O uno podría pensar cómo lo podría escribir, ejercicio, cómo podríais escribir la segunda ley de Newton para esta masa, fuerza neta, igual a masa por aceleración. Este es lo que yo voy a hacer. Podría uno coger, aquí decir, pues, en coordenadas cartesianas, la fuerza neta, componente x, igual a la masa por la aceleración componente x, fuerza neta, componente y, la masa por la aceleración componente y, esto no es nada más que la masa por x, y punto. Habría que expresar naturalmente esto también en sus componentes, o sea, las componentes cartesianas, es decir, que tendríamos que proyectar. Ese es el camino que podéis pensar a ver hasta dónde llegáis. Bien. En este caso, la simetría del problema te indica, hombre, vamos a utilizar coordenadas polares porque la fuerza únicamente va a tener una componente no nula, que es la radial. ¿De acuerdo? De tal manera, la otra componente, en coordenadas polares, tendremos que pensar en la dirección radial, en la dirección perpendicular a la radial, claro, de esta manera uno ve inmediatamente que esto es cero. La única componente no nula es esta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Claro, tendré que poner, entonces, si utilizo esas coordenadas, toma la siguiente forma. Tendremos, voy a poner las aceleraciones si me dejáis a la izquierda en vez de poner la fuerza, pero entonces tendré aquí tendremos la fuerza, es la fuerza neta, la única fuerza que está actuando, la fuerza de atracción gravitatoria, la puedo expresar, pues
voy a poner el signo menos porque está apuntando hacia el otro, ¿no? Voy a poner su magnitud. Depende de la distancia, ya sé que esa dependencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero simplemente estoy diciendo la magnitud del módulo depende de la distancia, de R. Ahí es donde os estáis dando cuenta de lo que estoy haciendo. Valdría hasta un cierto punto, casi al final, para cualquier fuerza central. ¿De acuerdo? Y esto por R. Yo lo puedo expresar de esa manera. De tal manera que entonces aquí tendría menos F, siendo F. ¿Vale? ¿Algún problema? No, bien sencillo, ¿no? Ahora me tengo que acordar de cómo era la aceleración radial y la aceleración a sub r y a sub θ. Tendré a r, que era r punto punto. Fijaos que no es tan difícil, es la aceleración en esa dirección y luego tengo que tener en cuenta corregirlo, o sea que no hace... La memoria puede ser importante, pero en este caso es decir, si fuese un movimiento rectilíneo, pues naturalmente sería como x punto punto, r punto punto. Pero además es una combinación, y ahí es la idea que tenéis que grabaros en la cabeza. Realmente lo que estoy haciendo en coordenadas polares es considerar el movimiento en general como una combinación de un movimiento rectilíneo y un movimiento circular. Anda, genial, estupendo, pues en un movimiento rectilíneo tendría r punto punto. Pero en un movimiento circular a mí me suena lo de la aceleración centrípeta, ¿no? Es decir, que tengo que tener en cuenta, y además centrípeta, hacia adentro, por eso el signo menos. Por eso no necesito en ese caso la memoria. Simplemente decir de manera lógica que es una combinación de un movimiento rectilíneo con un movimiento circular. Y tendríamos aquí, esa es la aceleración centrípeta, igual a menos F. Para la otra teníamos M, y ¿qué teníamos en ese caso? Esta ya no es tan intuitiva. Uno dice, bueno, en un movimiento circular, pues tendremos naturalmente un término de este estilo, R, θ, dos puntos. Pero hay que corregirlo, y es ahí donde no es intuitivo. Lo hay que corregir por un término que es, que nos va a aparecer en sistemas de referencia giratorios, la aceleración de Coriolis. Este no es intuitivo. ¿De acuerdo? Sí. Ya repita dos puntos de que no es intuitivo. Si tú tienes un movimiento circular, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la aceleración? Tú tienes una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. La aceleración tangencial te está dando información acerca del cambio en el módulo de la velocidad. La velocidad es, ahora cae por su propio peso, r, ¿no? La distancia, por la velocidad angular, θ punto. Como r es constante, eso te queda r, θ dos puntos. Ahí. Claro, ese te sale, ese pensando, es un movimiento circular. El otro lo estoy diciendo, ese ya no es intuitivo. Por eso en un sistema de referencia giratorio, los movimientos son tan raros. Hay películas en internet, buscáis en YouTube, por ejemplo, en plataformas, ¿no? Esto se graba a veces en estudios de televisión. Ponen una plataforma abierta y sientan a dos personas. Claro, ¿no? Y uno coge una pistola de agua e intenta sacudirle al otro. Entonces, están girando, ¿no? La gente, el público, lo ve desde fuera, que es inercial en principio. Entonces, digo, yo te quiero sacudir a ti. Entonces, apunto y raca. Y es increíble ver cómo la trayectoria es ras y fallas, además. Y además se curva y no es en un plano perpendicular al suelo. Ese efecto no es intuitivo. ¿Entendéis? Es decir, que para sacudirle tendría que hacer una corrección. Si nos vamos a la facción norteamericana, no iba a decir Trump, pero digamos que como les gusta tanto las armas y tengo familia nacida en Estados Unidos, pues me meto con ellos y me meto con mi familia. ¿De acuerdo?
con mis primos. Estoy pensando que nacieron en Cleveland, pero ahora viven en Arizona. Y digo, jo, desde luego no, mi familia no tiene término medio. O se congelan y además un frío húmedo como el de Cleveland, el de los Grandes Lagos, pasan al calor tórrido de Phoenix y la zona esa. ¿Vale? Pero bueno, así son los norteamericanos. Entonces, ahí veréis en YouTube, como les gustan tanto las armas y eso, ¿no? Películas en las cuales ponen a 1500 metros o tantas yardas, 2000 yardas en el desierto, ¿Perdón? Sí, exactamente, y le intentan sacudir. Y entonces ajustan el arma a todo eso y lo que ven es que por mucho tal, tienes, dependiendo de la orientación, digamos, hay una desviación. Bueno, esa desviación es debido, en parte, a cómo es el término de Coriolis, que no es intuitivo, por lo tanto. Se dice, hay una historia que, dependiendo, en Wikipedia, yo he leído que tanto que es real como que es, digamos, es un cuento chino, que es que creo que era en la Primera Guerra Mundial. Eso, en la Primera Guerra Mundial, en batallas cerca de las costas de Argentina. Es decir, en el Atlántico Sur se iban sacudiendo los alemanes y los británicos, los barcos, ¿no? Entonces, en una batalla naval de esas, o sea, que saber si te sacudo, no con agua, sino con... Pues los ingleses, dice la leyenda, pues no contaron con que se encontraban en el hemisferio sur. Y entonces, por mucho que, digamos, que tenían buenos tiradores, fallaban. Es decir, el barco estaba todo bien, los cañones, el tirador no, y fallaban pues por decenas de metros, el barco alemán. Y eso era debido al término de Coriolis, que no consideraban que el término de Coriolis en el hemisferio norte y en el hemisferio sur uno está actuando en un sentido y otro en otro sentido. Claro, cuando fallaban los alemanes, que sí se lo habían aprendido, raca, les sacudían pa'l pelo. Eso es, se dice que es verdad, pero también he leído que es un poco de leyenda, no lo sé, como no estuve allí no lo puedo decir, ¿de acuerdo? Habría que investigar mucho las fuentes históricas, que no lo sé, no he perdido ese tiempo. Bueno, esto viene al respecto de esto. Lo que hay ahí detrás, veremos en sistemas de referencia giratorios, que es el término de Coriolis. Y esto es igual a cero. O sea, la física es muy bonita. ¿Vale? Muy bien, y a ver qué es lo que... Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por supuesto, antes en cartesianas tendría x de t e y de t. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo r de t y θ de t. Resolverlo sería dar estas dos. ¿Es posible? No. Entonces, ¿cómo me está haciendo perder el tiempo a mí, Miguel, si me ha dicho que sí y ahora me dice que no? Eso es porque a lo mejor no hemos prestado del todo atención en las finuras del lenguaje. Yo he dicho la forma de la trayectoria. No he dicho que vaya a determinar, integrar de forma exacta en cuál es la posición después de tantos segundos. Eso no lo he dicho. Yo he dicho la trayectoria, la forma, que va a ser una elipse o si es abierta hipérbola, parábola. Eso es lo que yo he afirmado, no lo otro. Esto no voy a poder hacer, pero sí lo otro. Es decir, que lo que voy a buscar no es r de t y θ de t, sino r en función de θ. Claro, porque eso me va a dar cómo es la forma paramétrica de esa trayectoria en polares, cómo depende la distancia entre los dos planetas del ángulo. ¿De acuerdo? Bien, eso si uno lo piensa dice, por supuesto, que para obtener estas dos necesito dos ecuaciones, para esta solo necesitaré una. Entonces el juego que vamos a empezar es a ver cómo nos lo trabajamos precisamente para tener una ecuación en la que he eliminado el tiempo. ¿Dónde tengo el tiempo? Tengo aquí la derivada segunda con respecto al tiempo dos veces, aquí la derivada primera con respecto al tiempo, la derivada... O sea que el tiempo aparece todo por ahí. Tengo que intentar eliminarlo y que únicamente me aparezcan R's. Y en su caso, como mucho, derivadas de R's con respecto a θ, no más. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ponernos estas dos ecuaciones
arriba otra vez. Igual. Vale. Vamos a cogernos esta, la primera. Mirarla así a los ojos, enamorarse de ella y decir, yo la voy a pegar una pequeña transformación. Y voy a decir, realmente lo que hay ahí detrás, fijaos, igual a cero, uno le suena, a lo mejor es la derivada de algo, ¿no? O sea, es una magnitud que si es constante en el movimiento, al derivarlo es cero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si yo encuentro esa magnitud que sea constante. Pensemos en esta. R cuadrado, tita punto. ¿Vale? Si yo derivo esto con respecto al tiempo, ¿qué es lo que tengo? Fijaos que R y tita depende del tiempo. O sea que tengo que considerar en el producto, pues, la derivada del primero, tendremos 2 R, R punto más R cuadrado, tita 2 puntos. ¿De acuerdo? Bien, esto va a ser, saco factor común un R, perdón, y por el tita punto, perdón, se me olvidaba el tita punto en el primero. 2R, R punto, tita punto, más R cuadrado, tita 2 puntos. Vale, si saco factor común R, tendremos aquí 2R punto, tita punto, más R, tita 2 puntos. Anda, es exactamente lo que tengo ahí. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es igual a cero. Me lo está diciendo la segunda ley de Newton. ¿Se ha entendido? Bien. Eso implica que entonces R cuadrado, tita punto, es constante a lo largo del movimiento. Por supuesto, R cuadrado, tita punto, si lo multiplico por la masa, también, porque eso es un parámetro, es constante. Por lo tanto, esta ecuación, la componente en la dirección tita, polar, lo que me está expresando es que hay una magnitud física, que es mr cuadrado tita punto, que permanece constante a lo largo del movimiento. Esta magnitud no es nada más que el momento, la magnitud del momento angular del planeta o del cuerpo. Se le denota normalmente en los libros por L minúscula, y no es nada más que el producto vectorial de R por P, siendo P el momento lineal, es decir, mr por V. Si os paráis un segundo a ver entonces esto, lo que acabo de escribir ahí, y nos preguntamos cuánto vale su módulo, claro, la dirección es perpendicular al plano que conforman R y P, es decir, el plano donde se está moviendo el planeta. Eso quiere decir que en nuestro caso es a lo largo del eje Z. ¿De acuerdo? Claro, si aquí tenemos mr por v, v lo puedo poner en su componente como suma de su componente radial y su componente en la dirección perpendicular, en la dirección tita. La que va en la dirección radial, dos vectores que tienen la misma dirección, producto vectorial es 0. Por lo tanto, lo único que va a intervenir aquí es v tita. Claro, ¿y v tita cuánto es? Es r en su magnitud, era r tita punto. R tita punto por el otro r es r cuadrado tita punto por la masa mr cuadrado tita punto. El momento angular se conserva. ¿De acuerdo? Bien. No solo, cuidado, no solo su módulo, su magnitud, sino la dirección y el sentido del vector también permanecen constantes a lo largo del movimiento.
Eso es muy importante. Es decir, que tenemos... Bueno, yo lo voy a denotar esto con la letra L, si me permitís. Y esto es constante. ¿Vale? L. Sí. A raíz de que empiezas a hacer la derivada de un cuadrado θ punto. ¿Sí? Sí, sí, te escucho. ¿Por qué empiezas a hacer eso? ¿Qué Para- significa ese cuadrado θ punto? Vamos a ver. Yo con vosotros no he tocado el momento angular. Si hubiese explicado algún día antes lo del momento angular, habríamos visto que esto era constante ya antes de llegar a esa ecuación. ¿Me entendéis? Entonces, si era constante, si lo derivo con respecto al tiempo, tiene que ser cero. Y si lo derivo, lo que observo es que me aparece eso. Así de sencillo. Con vosotros, claro, como os he cogido el ejemplo sin tratar el momento angular, no me quedaba más remedio que expresar esta ecuación y decir, voy a buscar, eso es igual a cero. Entonces mentalmente digo, anda, ahí detrás lo que va a haber es una magnitud que es constante en el tiempo. Voy a ver si la cuadro. Y dije, voy a probar r cuadrado θ punto, a derivarlo. Y digo, anda, qué suerte he tenido. Jopelines, qué suerte que he tenido, que al derivarlo me da lo que tengo ahí dentro. ¿Me entendéis? Pero lo lógico es que hubiese dicho, en este problema el momento angular del planeta se conserva. Entonces, se conserva significa que al derivar con respecto al tiempo es cero. E inmediatamente veo que esa conservación viene aquí plasmada. Es decir, la segunda ley de Newton, pero en su forma... ¿Vale? Resumiendo, la componente a lo largo de θ, para vosotros importante, es del momento angular. ¿Vale? L lo llamo L. Si se conserva es constante. ¿Y cómo sé yo cuánto vale L? Hombre, por supuesto por las condiciones iniciales del problema. En el problema me tienen que decir no solo cuál es la distancia inicial, sino cuál es la velocidad en ese instante, uno respecto al otro. Por lo tanto, yo sé cuánto vale L con las condiciones iniciales. Eso es, por lo tanto, un dato. ¿Está eso claro? L es conocido con las... Voy a borrar aquí. Posición y velocidad. Bien. Yo lo trato con letra, pero eso es un dato. Muy bien. O sea que esta ecuación, estas dos, las puedo sustituir por las siguientes. La de arriba no la toco y la de abajo la expreso Bien, pues me voy a coger esta segunda y voy a intentar liquidarme a sangre fría el θ punto. Pasa dividiendo. ¿Dónde tengo θ punto en la primera? Voy a cogerme ahora el bolígrafo. Menos r, θ punto al cuadrado. Eso quiere decir que tendré L cuadrado, M cuadrado, R a la cuarta. Igual a menos F. ¿Vale? Bien, vale, estupendo. Ya por lo menos aquí me queda en un sitio
el tiempo explícitamente. Aquí en la derivada segunda. Tengo que atacar ahora esto. Este término. Voy a ver si logro quitar el tiempo. Por cierto, tengo un R arriba y 4 Rs abajo, es decir, que me queda L cuadrado, M cuadrado, R al cubo, igual a menos F. Estupendo. R dos puntos. R dos puntos va a ser la derivada con respecto al tiempo, la derivada segunda de R lo puedo ver como la derivada con respecto al tiempo, de la derivada con respecto al tiempo de R. Muy bien, pues primero, como voy a tener que trabajarme derivadas temporales y quiero eliminarme el tiempo, lo primero que voy a hacer es lo siguiente, regla de la cadena. La derivada con respecto al tiempo va a ser lo mismo que la derivada con respecto a θ por la derivada de θ con respecto al tiempo. Y uno dice, no ganas mucho, porque vuelves a tener el tiempo, pero esto es θ punto. Y θ punto era igual a L dividido por mr cuadrado. Es decir, que tendré aquí L mr cuadrado por la derivada. Siempre que vea una derivada con respecto al tiempo, yo la puedo sustituir por la regla de la cadena por una constante que es el momento angular, L dividido por la masa por el radio al cuadrado, por la derivada con respecto a θ. ¿Entendido? Eso es lo primero. Y lo segundo, para poder obtener una ecuación al final que sea fácilmente resoluble, voy a hacer un cambio de variable. Que es, voy a utilizar U, y U va a ser 1 dividido por R. Ese cambio de variable voy a hacer. Eso quiere decir que aquí realmente en la derivada temporal lo que voy a tener es L dividido por M U cuadrado. ¿Entendido? Es un cambio de variable normal, donde tengo 1 dividido por R o R igual a 1 dividido por U. Ese es el cambio de variable. Bueno, pues con estas dos herramientas vamos a ver qué es lo que necesito. Esta la derivada con respecto al tiempo de R. Es decir, es la derivada con respecto al tiempo de 1 dividido por U. Es decir, la derivada con respecto al tiempo, L, U cuadrado dividido por M, por la derivada con respecto a θ de 1 dividido por U. Claro, ahí uno dice, ahí es donde ya dice, ¿por qué habrá hecho el 1 dividido por R? Y sustituye. L, U cuadrado dividido por M. ¿Cuál es la derivada con respecto a θ de U? Claro, suponiendo que U es una función de θ. Menos 1 dividido por U cuadrado por la derivada de U con respecto a θ. ¿Estáis de acuerdo? Estoy derivando todo esto, regla de la menos 1 dividido por U cuadrado, regla de la cadena, por la derivada de U con respecto a θ. Eso quiere decir que esto lo puedo expresar, U cuadrado y U cuadrado se me van. Es decir, me queda menos L dividido por M
por la derivada de u con respecto a tita. Sigamos. Esa es la primera derivada. Necesito la segunda. La segunda es más fácil. Esta es la que más cuesta. Voy a borrar aquí arriba. ¿Sí? Sí, como no, todas las veces que haga. Vamos a ver, tengo que llegar a la derivada segunda de r con respecto al tiempo dos veces. Esa es la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto al tiempo de r. Y hago el cambio de variable. Entonces va a ser la derivada con respecto al tiempo de 1 dividido por u. U es 1 dividido por r. ¿Eso se ha entendido? Vale, estupendo. Por otro lado, yo he visto, aplicando la regla de la cadena, cómo puedo transformar la derivada temporal en una derivada con respecto a tita. ¿Eso lo has entendido aquí? Bien, pues he cogido esas dos cosas y lo he derivado. Derivada es la derivada con respecto al tiempo de 1 dividido por u. La derivada con respecto al tiempo es este operador, L, u cuadrado, m, lo pongo aquí, por la derivada con respecto a tita de 1 dividido por u. Y ahora te digo, estás derivando u con respecto a tita. Pues será la derivada de 1 dividido por u con respecto a u es menos 1 dividido por u cuadrado, por la derivada de u con respecto a tita. Y liquidado. Bien. Aquellos que vayáis a satélites, a ver si se lo saben hacer. Porque es importante, ¿eh? Toda esta teoría, luego es importante cómo uno, cuando pone, creo que es optativa, cuando uno pone satélites en órbita, normalmente entran en órbita, o cuando mandas ondas, no entran en la órbita que tú quieres, sino que les tienes que cambiar. Primero entrar en órbita, si tienes suerte, y el ingeniero no se le ha ido la mano. Y segundo, una vez que lo has logrado mantener ahí, cambiar la forma. Normalmente llegan con formas muy elípticas. Entonces, lograr que sean más circulares. ¿En qué momento, en qué punto de la trayectoria es más efectivo poner los motores en marcha? Eso cuesta un huevo. Tened en cuenta que poner 1 kilogramo en Saturno es un pastorro. Por lo tanto, no es cuestión de probar. ¿De acuerdo? O sea, que es muy bonito. Eso no lo voy a tocar, por supuesto. Pero para entender eso, necesita uno esto. Bien, todavía nos falta un poquito. La derivada segunda. Necesito... esto. Con respecto al tiempo de R. Necesito hacer la derivada con respecto al tiempo de todo esto. Lo voy a poner aquí. Muy bien. La derivada con respecto al tiempo es todo esto, es decir, que tendré L dividido por m, u cuadrado, por la derivada con respecto a tita de menos L dividido por m, la derivada de u con respecto a tita. L y m son constantes, no hay ningún problema. Es decir, que sale fuera y tendré menos L cuadrado. Y ahora necesito borrar aquí, porque si no ya se lía uno malamente. Tenemos. Voy a ponerme aquí una estrella y continuamos por aquí. Es decir, que tendré menos L cuadrado, M cuadrado, U cuadrado que está fuera, por la derivada de tita de la derivada de U con respecto a tita. Esa es la derivada segunda de U con respecto a tita dos veces. Estupendo, estupendo, ya estamos muy cerca. Es decir, que R
punto, punto, lo puedo poner como las primas que voy a poner ahora, para que la notación sea más concentrada, las primas van a corresponder a las derivadas con respecto a tita. Los puntos son las derivadas con respecto al tiempo, sí. Sí, te... ¿De dónde sale la U cuadrados? ¿De la segunda línea de arriba? Aquí, precisamente, de cómo es el operador derivar con respecto al tiempo. Fíjate, en la regla de la cadena, la derivada con respecto al tiempo, como lo vais a tener, lo estoy grabando y a lo mejor lo subo, es la derivada con respecto a tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. O sea que estoy repitiendo lo que hice. Esto era tita punto, y tita punto, ¿cuánto valía? L dividido por m r cuadrado. De ahí sale. Fijaos, en el fondo es dos trucos, para decíroslo, para aquella facción entre vosotros los memorísticos. Son dos trucos. Por un lado tenéis que hacer un cambio de variable, u por 1 dividido por r, y otro, aplicar la regla de la cadena al tiempo, la derivada con respecto a t. Si aplicáis ambas cosas simultáneamente, entonces lo vais llevando, encauzando, estáis llegando al resultado que estamos obteniendo. Aquí estaba poniendo R dos puntos, no es nada más que todo esto. Muy bien, genial. Vamos a quitarnos. O sea, yo presupongo de vosotros interés. Sois gente con interés. Pagáis dinero. Y yo soy de los que creo que no se puede dar a una persona, digamos, cualquier cosa. Podía daros casi cualquier cosa por lo que pagáis, pero no creo que eso fuese en el fondo lo que... Por un lado uno tiene interés en que sea lo más sencillo, por el examen y en las notas, pero ahora olvidaos de eso. Estáis pagando por conocimientos. Y yo creo que cuanto mejor, más, digamos, más interesantes, ¿no? Más... ¿Estamos de acuerdo? Olvidándonos del otro aspecto. Bien. Esta es, fijaos lo que tenía originalmente. Bueno, había cambiado este término. Solamente tengo que quitarme esto de aquí, meterlo ahí. Bueno. Y ahora llegamos a lo siguiente. M. Tenemos, bueno, M puede pasar dividiendo en F. O sea, ese me lo voy a pasar al otro lado. Menos L cuadrado, M cuadrado, o incluso podía multiplicarlo y bueno, vamos a quitarlo de ahí. Realmente da igual. Vamos a dejar. Menos L cuadrado, M cuadrado, U cuadrado, U prima prima. Las primas son las derivadas con respecto a tita. Menos L cuadrado, M cuadrado, R al cubo ¿qué es? U al cubo. Por lo tanto tengo aquí U al cubo, igual a menos F dividido por M. Muy bien. Y ahora, ahora llega algún momento en el que tengo que aplicar, esto es general para cualquier fuerza central. Para cualquier fuerza central podéis llegar a este punto. Ahora voy a aplicarlo y es, naturalmente, la atracción gravitatoria. Entonces, la atracción gravitatoria, ese F que depende de R, ¿cómo es? Tengo la masa, la constante de gravitación universal, G, tengo la masa de un cuerpo, la masa del otro cuerpo, y lo importante dividido por R al cuadrado. ¿De acuerdo?
Yo voy a poner G, la constante de gravitación, la masa de un cuerpo y la masa de otro cuerpo, como un solo parámetro. O mejor dicho, ya que estoy dividiendo por m, va a ser la constante de gravitación por la masa del cuerpo que está en el origen de coordenadas. A eso lo voy a llamar gamma. ¿Estáis de acuerdo? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Claro, si yo lo quiero expresar en forma de u, es gamma u cuadrado. El signo, ya lo tenía aquí, no os preocupéis, el signo, eso de que es atractiva, ya lo había puesto ahí. Eso quiere decir que esta ecuación me queda como menos L cuadrado, M cuadrado. Fijaos que tengo todo esto, que es lo mismo. Es más, puedo multiplicarlo todo por menos 1, me quedan más positivos. Eso pasa multiplicando, es decir, que me va a quedar u cuadrado, u prima prima, más u al cubo, igual a, que tenía aquí, gamma u cuadrado, gamma m cuadrado dividido por L al cuadrado, por u al cuadrado. Esa es la ecuación que está describiendo la trayectoria. Todavía no la veis. Bueno, pero ya dentro faltan segundos, iba a decir, que ponerlo así, la tensión ambiental. Tengo aquí u cuadrado, aquí u al cubo, puedo naturalmente sacar factor común u cuadrado. Es decir, que este u cuadrado, y me queda aquí u. Es decir, que la ecuación es u prima prima más u igual a gamma m cuadrado L cuadrado. Todo esto es constante. Voy a ponerla en una pantalla nueva. U prima prima más u, gamma m cuadrado L cuadrado. Gamma m cuadrado, ¿no? Justo lo que necesito. ¿Alguien ya entre vosotros sabe cuál es la solución a esa ecuación? ¿Alguien entre vosotros? Tenemos esa ecuación, esto podéis llamarlo como os dé la gana, es una constante, una letra. O sea, que no os preocupéis, gamma m, eso es lo de menos, eso es una constante, eso es lo que estaba poniendo ahí. Es importante, eso es una constante, no depende de tita, eso es una constante. Y ahora digo, ¿alguien entre vosotros ya es capaz de ver cuál es la solución? La solución es, fijaos que si tengo U, luego tengo R, solamente tengo que hacer la inversa. O sea, que ya estoy casi al final. Solamente a ver cuántos de vosotros veis la solución. Raíz de... Da igual, con eso ya me has dicho lo que estás mirando en algún sitio, ¿ok? ¿O cómo? Es que la contestación es todavía más sencilla, es más importante que eso. ¿Cuál es la solución a eso? Eso ya simplemente con 4 palabras no me va. O no nos hemos entendido bien. ¿Qué es lo importante? Todavía no me habéis pillado. La respuesta es si es elíptica, circular o algo. No, eso es imposible que lo veáis. No me habéis entendido la pregunta. Eso es, hombre, por supuesto que va a salir detrás. Pero si yo te digo, te pongo esa ecuación y tú me dices, eso es una elipse, yo te digo, eso es imposible que tú me lo digas. Todavía. Bueno, fijaos, estaba mentalmente ahí, y eso a pesar de que tenéis los ordenatas y todo eso. Solo quería saber, ¿están leyendo en el sitio correcto? A ver si me han seguido. Voy a hacer, todavía os lo pongo más a huevo, más fácil. Hago el siguiente cambio de variable, W. W va a ser U menos gamma m cuadrado dividido por L cuadrado, es una constante. Eso quiere decir que la derivada segunda W' es U'', porque esto es una constante.
Eso quiere decir que la ecuación que hay detrás es w' más w igual a 0. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la solución a esa ecuación? Ahora. Esa es la ecuación que describe el movimiento armónico simple. ¿Quién ha sido? Aquí tengo. Exactamente. La ecuación más importante. ¿Tu nombre es? Daniel Alaez. Gracias, Daniel. Cuya solución es W, una amplitud A por el coseno, y sé tan amable de decirme qué pongo ahí entre medias. Todavía falta... A ver, lo ha visto. La derivada segunda proporcional a la función. Y además esto es positivo, eso es importante, por eso es armónico simple. Si fuese un signo menos, no sería. ¿Y qué tengo aquí delante? Aquí dentro. Y ahí paro. Intentad sin... Uno dice, ¿cuál es la frecuencia? Uno dice, movimiento armónico simple, el péndulo. Aquí tiene un 1, Miguel. Esa es la frecuencia angular al cuadrado. Eso quiere decir que aquí tengo un 1. 1 por... Pero aquí no está hablando del tiempo, sino que está hablando integrando en tita, por lo 1 por tita, más un desfase. Delta. Liquidado. Esa es la solución. Claro, el desfase es un desfase angular. Yo ese desfase delta lo puedo hacer 0 porque puedo poner el eje X como me salga de las narices y el eje Y, la orientación. Por lo tanto, decir que esto es la solución no es quitarle generalidad al asunto, sino cómo orientas tú los ejes X e Y, donde empiezas a contar tita. Y ahora, vuelta hacia atrás, que es donde lo terminaré. Si tú tienes omega de tita, entonces tendremos U será omega más todo esto, o sea, tendremos A coseno de tita, por cierto, A cómo se determina, con las condiciones iniciales, más omega gamma m cuadrado L cuadrado. Ya tengo U. ¿Cuánto vale R? La inversa de todo eso. Y cuando lo pongamos el próximo día lo primero, veremos, ahí sí estudiaremos y diremos, ¿es una elipse? No. Diremos, ¿es una elipse? Sí podremos decir a simple vista podremos decir si es una órbita cerrada o abierta. Eso sí se puede ver a simple vista. Y luego la dibujamos y entonces vemos que es la elipse. En el Taylor trae un problema que es demostrar que efectivamente eso corresponde a una elipse, pasando otra vez a cartesianas. Nunca mejor dicho. Lo dejamos aquí.